Queridos hermanos, estamos celebrando este martes de la 33ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar a casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en medio de esta lluvia y de este granizo aquí en el seminario, hacemos la meditación del Evangelio de este día martes. Zaqueo ha escuchado hablar de Jesús. Él es un publicano, judío que se ha vendido al poder romano para cobrar los impuestos. Era rechazado, tenido por un pecador por el resto del pueblo judío, precisamente porque recaudaba impuesto al opresor, aquel que había venido a imponer su yugo y había quitado la libertad al pueblo israelita. Pero Zaqueo ha escuchado hablar de Cristo. Y no solamente ha escuchado, sino que ya ha empezado ese proceso interior de conversión. Sabe que Jesús ha venido a Jericó y busca la manera de verlo, busca la manera de tener un contacto con él. Como es de baja estatura, esto tiene también una implicancia teológica. La falta de fe implica poder ver menos las cosas de Dios, el no tener la mirada sobrenatural que nos hace capaces de ver más allá con los ojos de la fe. Zaqueo es de baja estatura y por eso se sube a un sicómoro para poder ver a Jesús pasar por allí. Este esfuerzo de Zaqueo por tratar de que alguien lo ilumine, en este caso es un árbol, pero aplicado a nuestra vida espiritual, a veces cuando nosotros no tenemos la fe suficiente, es bueno consultar o preguntarle a alguien para que nos ilumine, para que nos ayude a ver más allá de lo que nosotros no podemos ver. Zaqueo no podía ver a Jesús, le impedía la multitud, pero buscó los medios humanos para poder hacerlo. Esto también nos enseña a nosotros a ser humildes, a reconocer que a veces no tenemos la fe suficiente y que tenemos que pedir ayuda. Preguntar a aquel que sabe más, a aquel que tal vez tiene más fe, un religioso, un sacerdote, un obispo, para que nos iluminen, para que nos instruyan, para que nos hagan ver más allá de lo que nosotros no podemos ver. Jesús, que ya sabe lo que va a hacer Zaqueo, apenas lo ve arriba, le dice: Zaqueo, baja, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Todos quedaron boquiabiertos, decían: es un pecador, va a ir a la casa de un pecador. Lo juzgan sin conocer las intenciones que sí conoce Jesús. Y esto también nos enseña mucho a nosotros, porque muchas veces nosotros juzgamos las apariencias, no conocemos lo que pasa en el corazón de las personas, nos guiamos simplemente por lo de afuera. Aquellos que estaban ahí pensaron: uy, Jesús va a la casa de este pecador, de este publicano, de este que se ha vendido a los romanos. Pero Jesús conoce el corazón y conoce la sinceridad de la actitud de Zaqueo, que está dispuesto a renunciar a aquello que ha adquirido, incluso a devolver mucho más de lo que adquirió si en algo a alguien faltó a la justicia. El poder de Dios es muy claro, y ese poder de Dios que sobrepasa sobre todo lo que humanamente nosotros podemos imaginar. Es una invitación este Evangelio también a la humildad,
a reconocernos necesitados de Dios, a reconocernos necesitados de su perdón y de su misericordia. Hoy 17 de noviembre la Iglesia celebra a los santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, presbíteros y mártires. Los mártires del Paraguay o rioplatenses evangelizaron en tierras de las misiones guaraníticas, repartidas entre hoy Paraguay, Argentina y Brasil. Roque nació en Asunción en 1576, ordenado presbítero en 1598 por Hernando de Trejo, obispo de Córdoba. Fue santo párroco de la Catedral de Asunción e integró el primer sínodo del Río de la Plata siendo sacerdote diocesano. Movido de vocación misionera, ingresó en la Compañía de Jesús con 33 años. Trabajó incansablemente en civilizar a los nativos, reuniéndolos en las reducciones e instruyéndolos en la fe y en la vida cristiana. Un profundo amor a la Eucaristía y a María nutrió su espíritu multifacético de catequista, obrero y enfermero, al igual que de inspirado promotor de la religiosidad popular y la liturgia. Fundó las actuales ciudades de San Ignacio, Guazú, Encarnación en Paraguay y Posadas en Argentina. Fue muerto por la profesión de la fe el 15 de noviembre de 1628. A su martirio siguió el de dos jóvenes sacerdotes españoles, Alfonso y Juan. Este había estudiado en Chile y había defendido intrépidamente a los indígenas ante sus opresores. En 1988, Juan Pablo II canonizó a los tres jesuitas en Asunción. En cierta ocasión tuvimos oportunidad de ir con el seminario a conocer estas reducciones y la obra de estos misioneros. Es muy significativo cómo los indios, sobre todo instigados por los brujos que los tenían como subyugados, habían captado el mensaje del Evangelio. Los brujos, que además en su mayoría eran asesinos, buscaron todos los medios para apartar a los misioneros, y no solo apartarlos del pueblo, sino darles muerte, lo que acaeció y significó su martirio. Hoy los celebramos y recordamos que gracias a ellos, gracias a la sangre de estos mártires, la evangelización, el mensaje del Evangelio llegó a nuestras tierras. Que nosotros también, imitándolos, no tengamos temor de predicar el Evangelio cada vez que el Señor nos lo pida y en cada circunstancia de nuestra vida. El tercer misterio de luz, contemplamos el anuncio del reino y la invitación a la conversión. Los 3 años de la vida pública de Jesús se dedica a anunciar el reino de Dios y este llamado a la conversión, que ya lo predicaba Juan el Bautista, pero que de una manera puntual Jesús empieza a predicar. El reino de Dios ya está presente. Jesús anuncia el reino de Dios, pero para que el reino de Dios se haga presente en nuestra vida es necesario el cambio de mentalidad. Muchas veces Jesús utiliza el ejemplo del vino viejo y el vino nuevo, del vestido nuevo y el vestido viejo. El Evangelio, el mensaje del Evangelio, que es el mensaje del reino de Dios, necesita una mentalidad nueva, una mentalidad que implique la conversión, el cambio de vida y el aceptar eso que Dios nos pide. Este es el anuncio del reino de Dios, que está unido estrechamente a la conversión. Ya hemos hablado que el pecado nos produce una aversión a Dios y una vuelta a las cosas creadas. Y la conversión es darle la espalda a las cosas creadas para volver nuestra mirada hacia Dios. Que también en la meditación de este tercer misterio de luz, nosotros aprendamos que ese reino de Dios está presente entre nosotros y que exige de nosotros una conversión auténtica de nuestro corazón. Que nuestra Madre la Virgen, San Miguel Arcángel, patrono del seminario, nos concedan a todos esta gracia. Recemos especialmente por los enfermos, por los que están solos, por los ancianos, por los que sufren, para que el Señor los consuele y por las intenciones que cada uno tiene en lo más profundo de su corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.